Hola artistas, bienvenidos un día más a este vuestro canal. Hoy quiero proponeros algo diferente a lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Voy a intentar reproducir esta imagen que os enseño aquí usando únicamente mis lápices de colores. Me voy a enfrentar a varios desafíos muy interesantes, porque la verdad que es una técnica que no suelo utilizar demasiado, pero tenía muchas ganas de probar. Así que nos enfrentaremos a desafíos como texturas, transparencias, brillos y degradados. Y todo lo haremos solo a base de capas, presión y observación. Porque al final no se trata solo de colorear, se trata también de entender, por ejemplo, la luz. Así que empezamos. Bueno, pues este sería el material que vamos a utilizar para esta práctica. Son unos lápices de color de la casa Faber-Castell, de la gama Policromos, como indica aquí en los lápices. Utilizaré un portaminas Staedtler con una mina de grafito de la dureza HB de 0,5, me parece que es. Y también os recomiendo que os hagáis con un cepillo de este tipo, si tenéis. También podéis hacerlo con una brocha suave, que es porque cuando dibujamos con el lápiz a veces dejamos partículas de los pigmentos y entonces en vez de apartarlos con la mano, que lo que haríamos es ensuciar el papel, pues lo hacemos con el lápiz, ahí con el cepillo, perdón, y bueno, en este caso es un cepillo doble, hay dos intensidades, una más suave y una más intensa, más fuerte. Y en cuanto al papel, pues nada, deciros que utilizaré un bloc de dibujo para dibujo. Es un bloc de dibujo de tamaño A4. Eso sí os recomiendo que sea de 160 gramos. A partir de 150 gramos ya vamos bien, porque lo que sí que os diría que si usáis un papel, que se puede dibujar con un papel de menos gramaje, lo que pasa que si vamos haciendo capas y superponiendo capas, lo que vamos a provocar es que el papel se puede deformar. A partir de 150 gramos, 160 gramos, eso ya es difícil que suceda. Es un papel, por otro lado, deciros que es un papel pues, de grado muy fino. No me gusta para los lápices de colores que el papel sea de grano muy grueso, porque en este caso lo que pasa es que quedan esas manchitas blancas que provocan el relieve del papel y a veces se hace difícil conseguir algunos matices. Pero bueno, en este caso me gusta que sea de grano fino. Y bueno, esto sería el material que vamos a necesitar. Como siempre, recordaros que en la descripción del vídeo encontraréis un listado con todo el material que hemos utilizado en esta práctica. Así que vamos a preparar la mesa y empezaremos ya el dibujo. Vale, pues ya lo tendríamos todo preparado. Os voy a colocar la imagen aquí en la parte superior izquierda, la imagen de referencia que vamos a utilizar, y vamos a empezar a encajar, digamos, la composición. Lo primero que haremos es un encaje general del croissant y el vaso, un poco respetando las proporciones y sin detallar demasiado, porque luego ya iremos detallando con los lápices de colores. Esto no hace falta tampoco que detallemos demasiado. Aquí lo que me interesa al encajar es darnos cuenta de que estamos trabajando con formas geométricas, ¿vale? Y aquí tendríamos el croissant. Vale, pues este sería el encaje principal de nuestra ilustración. Ya tenemos nuestro vaso que zumo naranja y nuestro croissant. A partir de aquí empezaríamos a... Retocaré alguna cosa con goma de borrar, pero empezaremos ya a continuación a dibujar a pintar con los lápices de colores. Bueno, pues ahora empezaríamos, la siguiente fase sería la de aplicar color de manera general,
sin exagerar y sin apretar demasiado, sino lo que vamos a hacer es, pues en el zumo el amarillo, en el croissant pues los colores más ocres, más dorados, más marrones, en fin, unificar un poco las masas y dar color a la masa en general, respetando un poco lo que son las zonas más luminosas. En este caso, pues empezaríamos con el zumo naranja, por ejemplo. ¿Vale? Veis que se vean unas zonas un poco más claras. Luego ya iremos modificando esto con otros colores cuando apliquemos los colores más cálidos, más rojizos, más naranjas. Bueno, y vamos dando color aquí un poco. Empezaré con este anaranjado, que luego ya iremos matizando bueno, transformándolo un poco más. Bueno, y ya cuando tenemos un poco definido lo que es los colores básicos, pues ya vamos a ir aplicando. Bueno, y poco a poco vamos incorporando capas, bueno, pues insistiendo un poco. Y ahora con un azul utilizaríamos un color complementario a todos estos naranjas, utilizaríamos un color azul para hacer sombreados más intensos. En este caso pues cogeríamos este azul, a ver, voy a probarlo, vale, y muy suavemente intentaremos evitar usar el color negro, digamos, ¿vale? El lápiz negro. En este caso, para hacer sombras siempre es recomendable que uséis para hacer zonas más intensas, para intensificar, pues un color complementario. Y también podríamos trabajar con un carmín. Y así que con el negro podríamos intensificar pues algunas zonas que, bueno, estas sombras que son mucho más intensas. Y así vamos aplicando colores como si fuera una manera pictórica, ¿no? Aplicando colores y mezclándolos directamente. A mí me gusta mezclarlos así,
Creo que queda bastante interesante. En el caso del zumo naranja, el vaso de zumo naranja, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho el croissant. Vamos a ir superponiendo capas de colores para ir haciendo todos estos matices de los brillos, etcétera. Bueno, entonces como podéis ver, a base de aplicar capas, lo que podemos hacer es ir intensificando el color a medida que nos interesa, ¿no? Luego podemos aplicarle a todo el vaso otra capa por encima, que lo que haremos es intensificar ya a todo el conjunto. Bueno, ahora lo que voy a hacer es poner un papel aquí encima para no ir manchando con la mano mientras dibujo el fondo.
Bueno, y aquí ya estoy con los retoques finales. Y ahora con un rotulador blanco, de acrílico blanco, haríamos los brillos. Bueno, y así quedaría acabado nuestra ilustración de hoy. Pues este es el resultado final, hecho únicamente con lápices de colores y unos pequeños toques que habéis visto que he dado con un rotulador acrílico. Muchas veces pensamos que necesitamos materiales muy complejos para lograr algo realista. Pero lo importante no es el material, es cómo lo usamos. Y ahora, después de esta experiencia, me gustaría proponeros algo. Elegid vosotros una imagen sencilla, puede ser el desayuno como he hecho yo, un objeto cotidiano, una fruta, lo que queráis. Y haced una ilustración completa solo con vuestros lápices de colores, sin mezclar demasiadas técnicas. Solo capas y mucha paciencia, porque el proceso del lápiz de color es muy largo. Publicad vuestra ilustración en la comunidad del canal para que todos podamos verla y comentarla y aprender unos de otros. Porque a mí me encanta que este canal no sea solo un lugar para ver vídeos, sino un espacio donde compartimos lo que hacemos. Contadme también vuestra experiencia en los comentarios y si os ha gustado el vídeo ya sabéis, compartidlo, dadle un like y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Y recordad que ahora también podéis uniros al canal como miembros del canal para disfrutar de ventajas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.